Práctica número 3 en la Universidad Fermín Toro, de la materia Laboratorio Electrónica 2. Los integrantes son Aixa Ponte y Francisco Rivero. Para la siguiente práctica, vamos a hablar sobre los circuitos no lineales. En la actividad 1, diseñamos un circuito de rectificador de media onda, con las siguientes características. Una señal senoidal de 3 voltios pico pico, la frecuencia de 1 kHz. Cuando se analizan los rectificadores de media onda, o rectificador de onda completa para fuentes de alimentación, se puede notar que en casi todos los casos se desprecia la caída de tensión de 0.7 voltios aproximadamente que hay en los diodos. Cuando se rectifica señales alternas de 110 o 220 voltios, despreciar 0.7 voltios no es un problema, pero cuando se trata de rectificar una señal alterna a una amplitud de mucho menor, en el orden de los microvoltios, esta caída en el diodo es importante. Y más si la señal al rectificar tiene una amplitud menor a la tensión del diodo polarizado en directo de 0.7 voltios. En el funcionamiento de los nombrados, cuando la tensión de entrada es 0, los diodos no están polarizados y se comportan como circuitos abiertos. El amplificador funciona como si estuviera en circuito abierto, como el siguiente gráfico. Cuando la tensión en la entrada cambia ligeramente hacia un valor negativo, la entrada en el pin inversor del operador será negativo, causando que la salida sea positiva, así como conduce el diodo 2 a través de la resistencia de referencia y el diodo 1 que no conduce. Como dijimos anteriormente, aquí tenemos el gráfico simulado con las características antes nombradas y obtenemos la siguiente gráfica con la semionda rectificadora. Para la actividad número 2, diseñamos un circuito limitador. Cuando el amplificador operacional recortador permite mantener la tensión de salida, el amplificador operacional recortador permite mantener la tensión de salida a un valor constante máximo, independientemente de los valores que adopte la tensión de la entrada. Seguidamente de esto tenemos el circuito limitador con las siguientes características, utilizando resistencia, voltaje, diodos, para obtener la siguiente gráfica. Igualmente podemos ver o visualizar la gráfica del circuito limitador. Pasamos a la actividad número 3, donde se diseña un circuito rectificador de onda completa con una señal senoidal y frecuencia de 1 kHz de 3 voltios pico pico. Es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en corriente continua de salida pulsante, a diferencia del rectificador de media onda. En este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva, o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua. Tenemos el siguiente circuito con los distintos diodos, los amplificadores, los voltajes, y seguidamente obtenemos la siguiente gráfica donde podemos visualizar fácilmente la onda completa. Para la actividad número 4 tenemos un circuito derivador. Un derivador es un circuito en el que la señal de salida es proporcional a la derivada en el tiempo de la señal de entrada, en el cual vamos a montar un circuito con una señal triangular que varía la frecuencia de un rango de 1 kHz a 500 Hz con 3 voltios pico pico. Tenemos el siguiente circuito, el cual lo montamos con un condensador, una resistencia, un amplificador, resistencia y condensadores que nos permitirán visualizar la siguiente gráfica, donde podemos ver muy fácilmente la señal triangular de color azul. Vamos a diseñar un circuito derivador para una señal de periodo de 2 milisegundos con una onda triangular. Hacemos el circuito anterior, solamente variamos el periodo para obtener la onda triangular. La podemos visualizar fácilmente por este gráfico donde está en color azul. Luego tenemos la actividad 5, que es un circuito integrador en el cual realiza un proceso de suma llamado integración. La tensión de salida del circuito integrador es proporcional al área bajo la curva de entrada, onda de entrada para cualquier instante. Tenemos un circuito integrador para una señal de periodo de 2 milisegundos con onda cuadrada. Diseñamos el siguiente circuito,
y obtenemos la siguiente gráfica con la señal cuadrada de color azul.